Pues aquí estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima hablando de libros y en este caso la verdad es que di un librazo de una de las grandes novedades que presenta Colima en esta temporada. Bueno, un libro de un gran maestro que es Mantak Chia, un gran maestro del Tao que vive en Tailandia. Y bueno, hablaremos Jorge Guedón y yo de toda la historia de este libro, pero tengo que deciros que estoy emocionada porque presentar en Editorial Colima Chikung, Camisa de Hierro uno es absolutamente un lujazo. Como Mantak Chia vive lejos, es mayor, hombre, está estupendo, pero bueno, vivir en Tailandia y tiene un montón de ocupaciones, la verdad es que tengo el placer de contarlo con la inestimable ayuda de Jorge Guedón, instructor en Tao Universal. Y además Jorge es la persona que ha hecho posible este sueño, hecho realidad. Ha ejercido en toda regla de agente literario de Mantak, es la persona que nos ha puesto en contacto a Mantak y a mí, el que ha intercambiado todos los correos, cuestión no fácil, entre Tailandia y España. Y bueno, pues nada, somos el equipo de trabajo, Jorge y yo, pero sobre todo como Jorge es un gran conocedor de lo que contiene este libro, pues no podía desperdiciar toda su sabiduría y disposición para que fuera él el que presentara en toda regla el libro del maestro Manta que en España. Pues Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Muy bien. Pues Vale. nada, muy contenta, muy contenta. Y enseguida voy a hablar contigo, pero siempre en estos podcasts cuento con la súper colaboración de la que de verdad sabe de estas cosas, como digo yo, que es la directora de comunicación de Editorial Colima, que es Rocío Aguilar, que la tengo ahí al quite, porque antes de que tú y yo hablemos un ratito largo del libro que acabamos de sacar juntos, bueno, nos va a hacer una introducción sobre Mantak Chia y sobre Chikun, Camisa de Hierro uno. Adelante, Rocío. Pues sí, vamos a hablar de Mantak Chia, que es un gran maestro tailandés, que es instructor, profesor, escritor, porque el maestro, tras años de práctica y estudio de diferentes técnicas que van desde el budismo al boxeo tailandés, al muay thai, pasando por tai chi o kung fu, junto a prácticas taoístas de varios maestros, incluyendo el zen, ha sistematizado un método completo de fortalecimiento personal. Y para completar todo esto, Mantak Chia también estudia anatomía, ciencia médica occidental, todo para comprender mejor los mecanismos fisiológicos que sustentan la teoría de la energía curativa, porque estas son las palabras clave de todo lo que está alrededor de toda esta obra, la energía curativa. Porque todo esto viene, como bien decía Marta, de un libro escrito por este gran maestro, por Mantak Chia, que ha editado Colima, que se titula Qigong, Camisa de Hierro, en el que revela pues, una antigua práctica que incluso trasciende el arte marcial para convertirse en un profundo método de fortalecimiento interno, la camisa de hierro. Y como bien nos decías, Marta, Jorge, que es quien nos acompaña hoy, es el agente literario de Mantak y es quien mejor nos puede explicar en qué consiste este magnífico Qigong, camisa de hierro, un libro que nos ayuda a crear una armadura interna para proteger, revitalizar y armonizar el cuerpo. Así que bueno, lo dejamos aquí porque lo mejor es escuchar la conversación que Marta y Jorge van a tener en unos momentitos. Y por supuesto siempre luego hablaremos de más libros. Muchas gracias, Rocío. Te atreves con todo y por eso te voy a proponer que antes de hablar Jorge y yo pinchemos el book trailer que tenemos del libro de Mantak y empezamos. Bueno, querido Jorge, ahora sí que te doy paso. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto ver de nuevo la edición, además corregida, aumentada, de nuevo traducida, excelentemente diseñada y editada de esta fantástica obra, Chikung Camisa de Hierro, ¿no? Porque vamos, hacía cosa de 20 años que no se publicaba y que estaba incluso descatalogado, o sea que ha sido
es una contribución excelente la que haces, ¿no? A la cultura taoísta y a la sabiduría en general, ¿no? Porque este libro es sabiduría, en definitiva, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus inmerecidos elogios. Tú sabes que este libro es resultado de nuestra perseverancia mutua y entusiasmo y admiración, pues, por el maestro Mantak Chia y también por el contenido de, bueno, de este libro y de otros que pretendemos y conseguiremos publicar si todo sigue aquí. Pero bueno, a mí me gustaría empezar esta historia, ¿no? Antes de que tú, como experto en el Tao Universal, que es el gran sistema en el que se enmarca este contenido en la camisa de hierro, antes de que profundicemos un poquito en esto, hay una historia en este libro, porque tú dices, hace 20 años que no veía el libro, yo nunca lo había visto en español, tenía en mi librería años antes de conocernos tú y yo, muchos años antes de ser editora, muchos años antes de ser aficionada practicante de Qigong, que voy entendiendo algunas cosas, anda que no me queda nada. Pero yo tenía este libro, ya me lo había leído y ya era uno de los libros que tenía yo como gran libro en mi estantería, Cosas Mágicas de la Vida, en su edición inglesa. Y lo busqué específicamente porque yo andaba investigando, eh, ¿sabes? Por mis propios medios, pues un suceso personal que ahora no me voy a detener en narrar, pero investigando y curioseando, llegué a este asunto de la camisa de hierro, del Iron Shirt. Me hice con este libro hace 2 o 3 décadas y bueno, me encantó. Además es un libro, como pretendo ahora que expliquemos juntos, que trasciende a los practicantes del Tao. Es un libro de aprendizaje universal, de gran sabiduría, y es la razón por la que yo me he dispuesto a acometer una labor editorial que normalmente no haría, porque como bien sabes, estoy bastante saturada, seguimos siendo pequeños, aunque trabajamos en el mercado a nivel pues medio alto, pero como equipo y como cantidad de cosas que hacemos, pues tenemos nuestras limitaciones. Para nosotros es un esfuerzo adicional, como bien apuntabas, traducir y publicar cosas que ya están publicadas, porque al final, ¿sabes? Siempre puedo elegir novedades, pero es que los libros buenos de verdad y más descatalogados es que merecen ser publicados, difundidos, aprovechados por todo el mundo y este sin duda es un libro que está en esta categoría. Sí, pues eso, una novedad en realidad, porque hace tanto tiempo Sí. que este libro se ha perdido la pista, no quedan, no quedan en las librerías. Vamos, yo lo tengo por ahí, pero porque soy un fanático y un obseso, ¿no? De estas cosas. Pero efectivamente es un libro mágico, ¿no? Eh, casi como casi todos, en realidad, Sí, Mantaquilla es total. conocimiento muy bonito, muy sencillo, bueno, complejo en realidad, ¿no? Y muy profundo, ¿no? Entonces, merece la pena tanto leerlo como tenerlo desde luego y trabajar en ello, ¿no? Tienes toda la razón, eres muy acertado en tus apreciaciones porque Manta, como buen maestro, acumula sabiduría, eso siempre es profundo y complejo, pero es un gran divulgador. Entonces, tiene todo ese método y esa forma de contarlo, ordenada, práctica, que va directamente al grano. Y por empezar por el principio, porque es verdad que yo entre toda la colección de libros que tú y yo queremos sacar de toda su obra, que tampoco es una labor de selección fácil, es verdad que yo empecé por este, porque seguramente porque lo conocía, me sentía cómoda, estaba entusiasmada, dije, vamos a empezar por este, vamos a haber empezado por otro, ¿no? Pero en ese book trailer que hemos proyectado, los que van a escuchar este podcast habrán visto ya pues una portada muy poderosa, ¿no? Con ¿sabes? Una figura humana con unos rayos ahí de todos los colorines saliendo en todas direcciones. La terminología camisa de hierro, o sea, más poderoso que eso, tampoco hay. Vamos a empezar. La, la de árbol, ¿no? Marcando unos puntos energéticos muy interesantes y con los colores del arco iris, una especie de cuerpo de luz, ¿no? Sí. Cuerpo de arco iris que también se dice en el Tao que se consigue, ¿no?
cuando accedes a niveles superiores, ¿no? El cuerpo de luz. O sea que sí, está fenomenal la portada, es poderosa y caray, espero que tenga mucho éxito el libro, porque merece bien la pena. Porque apuntaba Rocío también en la introducción que nos ha hecho a nuestra conversación, que bueno, esto parte de una ancestral técnica, bueno, pues de artes marciales. Específicamente tú y yo lo hemos quitado el subtítulo porque, aunque esto es así, es un libro de plena actualidad. No queremos que parezca ni que sea restringido a practicantes de artes marciales, que también, por supuesto, están invitadísimos y deberían hacerse con este libro. Pero trasciende porque es un método de qué, Jorge. Cuéntamelo tú que lo vas a contar mejor que yo como conocedor y practicante del Tao Universal. Es un método de fortalecimiento interno. A través de la respiración se genera una presión interna que desarrolla las fascias y los músculos. Es decir, la presión cuando respiras es un método que tienes que seguir adelante, ¿no? Y vas desarrollando una fuerza que te enraiza la tierra, te conecta con el cielo y te va fortaleciendo los órganos de tal manera que cuando te golpean, pues no lo sientes, ¿no? Además, esto se conecta mucho con otras prácticas taoístas, ¿no? No hay que olvidar que Chikun, camisa de hierro, Mantak Chia lo aprendió en su última etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces lo encajó todo perfectamente porque conectó el fortalecimiento interno de camisa de hierro y con la órbita microcósmica, que es otra de las prácticas principales, ¿no? de Chikun, con la sonrisa interior y luego con la fusión de los 5 elementos, ¿no? Son técnicas que Mantak Chia ha trabajado y que al final las ha organizado de tal manera que son adaptables a la mentalidad occidental. Totalmente, y me encanta estar, o sea, contribuir como nuestro granito de arena difundiendo este gran conocimiento, porque, por ejemplo, técnicas, bueno, que son realmente, ¿sabes?, también poderosas y por eso se han desarrollado tanto como el mindfulness, ¿no? Me consta, yo he sido instructora de mindfulness muchos años, me consta que no todo el mundo es capaz de hacerlo, a pesar de su simplicidad y sus beneficios científicamente probados. Y sin embargo hay otros caminos, hay tantos caminos como caminantes para, bueno, pues para pararse y hacer cosas por uno mismo, ¿no? Y por lo tanto por el entorno, ¿no? Como consecuencia del desarrollo personal. Te lo digo a modo de ejemplo pensando en una de las numerosas posturas y prácticas que específicamente se incluyen en este libro, como decimos que es súper práctico, ¿no? Que es abrazar el árbol, ¿no? Una postura aparentemente tan sencilla. Yo fíjate que la explico en un curso que doy a empresas, lo hice el otro día, antes de que tú y yo sacáramos el libro, ya explicaba abrazar el árbol como una forma de meditación de pie. ¿Sabes? O sea, hay otras formas de llegar a estados, pues eso, de calma, quietud, y además esto tiene ese plus que bien decías, que es el punto clave, ¿no? De la camisa de hierro, que es el fortalecimiento, ¿no? Interno. Pues la camisa de hierro, que yo lo explicaba, les decía 4 cosas básicas que hay que hacer, etcétera, y los tenía hay unos minutillos para que se sintieran, ¿sabes?, en esa postura. Hay 30 espectaculares hojas en el libro de camisa de hierro sobre abrazar el árbol. O sea, cómo he aprendido yo de todo lo que sabe Mantak Chia. Y digo, madre mía, o sea, esto aparentemente sencillo, o sea, pues como bien decías, la profundidad, o sea, todo lo que hay aquí, ¿no? Y es un poco la base del Tao, o sea, desde fuera observado parece muy facilito, lo cual es una invitación
a practicarlo, o sea, parece que casi no haces nada y tiene todo, ¿sabes? Una cantidad de vertientes, ¿no? Y de elementos conectados impresionantes, ¿no? Y luego que tiene mucho detalle. El asunto es ponerte a ello, ¿no? Que si hazlo como quieras, ¿no? En principio, y te pones y vas, y si tienes una capacidad interoceptiva, ¿no? Y propioceptiva, aquí la propiocepción es muy Sí, importante, sí, pues más o menos te vas dando cuenta de cómo tienes de desconectadas las clavículas con los escafoides, con la cintura, con no sé qué. Entonces, vas notando estas cosas. Y claro, luego cuando el maestro, estás con el maestro haces la postura delante de él, te colocas ahí y te toca la espalda y dice, no, a ver un poquito, mete esto así, ahí, bien, baja los hombros, bueno, y baja los hombros, mete un poquito el coxis y lo metes hacia adelante, ¿no? Y dice, y ahora te empujo, porque la posición también, hay una parte, ¿no? Que se hace con un compañero y este compañero te empuja poco a poco por los lados, por enfrente, por la espalda, y tú tienes que dirigir la energía de tu compañero hacia el suelo, con lo cual te enraizas y empiezas a estructurarte bien, ¿no? Esto es otro ejercicio que también se hacen en las clases de tai Chi, ¿no? No sé yo si se sabe de dónde parte el sentido de esto, ¿no? Pero se hacen, ¿no? Y me decía uno, joder, ahí tiene quien te mueva, no sé qué, tal y cual. Y digo, hombre, es que peso, no sé cuál. En fin, no, digo yo, es por esto, es por la camisa de hierro, que claro, ¿cómo te van a mover, no? Si haces bien las cosas. Entonces, efectivamente, abrazar el árbol es una técnica fundamental que se tiene que hacer con la posición base, ¿no? La buena base, que dice Juan Lee, su más destacado discípulo, las rodillas un poquito dobladas y de tal manera que se atornillen, como si se atornillaran al suelo, ¿no? Ejerciendo fuerza hacia afuera y un poquito hacia afuera y ahí atornillada, el coxis un poquito metido, la espalda recta, pecho ligeramente hundido, hombros redondeados pero conectados por detrás, el cuello recto, mandíbula un poquito relajada sin morder, pero un poquito metida para adentro, y una cuerda que te tira de la coronilla y entonces estás perfectamente recto y las manos a la altura de los hombros, ¿no? Con los dedos un poquito inclinados hacia afuera. De manera que generes círculos de energía tanto en los brazos como en el pecho, como en las piernas, ¿no? Entonces empiezas ahí a generar ese círculo, ¿no? Y empiezas ahí a respirar de las formas que dice el libro. Sí, eso ha sido algunas cosas de difícil traducción, le he dado bastantes vueltas para acertar, ¿no? Fíjate que cualquier, ahora que está de moda también el Pilates, descomponías la postura en varios aspectos, pero cualquiera pilatero esto lo va a entender muy rápidamente, con el plus de que aquí hablamos de algo que en Occidente no se habla habitualmente y que es fundamental, y por lo tanto esto también es una puerta a entrar a ese mundo, que es el mundo de la energía, ¿no? eh, que todo el Qigong se basa precisamente en este asunto de mover energía. Somos energía y aquí esto de la energía ni se considera, ¿no? Por lo tanto, ya solamente prestar atención a este tema creo que es eh, un gran beneficio en sí mismo, ¿no? Hombre, y en realidad la gente sigue sin pensar en energía, ¿no? Pero la ciencia lo tiene más que comprobado. La ciencia dice que somos energía. Bueno, pues a partir de ahí, entonces en algo deberemos notar la energía. Y con camisa de hierro notas, trabajas mucho con la mente. Primero se trabaja con la mente, localizando un espacio en el cuerpo
donde se concentra energía, ¿no? Que es el bajo vientre. O sea, ahí a la altura del ombligo, 2-3 centímetros por debajo del ombligo, hacia adentro, entre el ombligo y la espalda. Ahí tienes que colocar la mente. Y eso ya cuesta, ¿no? Cuesta para quien no está acostumbrado. Y a partir de ahí respiras. Si sientes algo ya, bueno, pues respiras hacia ese punto. Y a continuación, pues intentas apretar el suelo pélvico, que esto es otra de las cosas que tiene buena la camisa de hierro, ¿no? Que se trabaja mucho con el suelo pélvico. Y además en varios formatos y con cierta complejidad, ¿no? Y de ese momento tienes que notar algo, tienes que sentir algo de energía. Yo es que ya, claro, como siento mucho, pues no me hago a la idea de cómo era al principio, ¿no? Pero eh, al inspirar y apretar el suelo pélvico, tú notas algo que sube por la espalda, o por lo menos que se pone dura, o que se pone tensa, o algo así. Dices, bueno, ahí eso a lo mejor es energía, no es energía, tal. Bueno, tú sigue practicando y verás cómo efectivamente se van moviendo cosas, ¿no? Y este centro energético fundamental, debajo del ombligo al que te referías, que en Chikung se llama Datien, ¿no? Tatien, y Tantien. que Tantien, bien pronunciado, y que los hinduistas o otras culturas llaman jara. Yo esto lo descubrí hace mucho tiempo montando a caballo, cuidado, es fundamental para el equilibrio. O sea, realmente el equilibrio, el centro de gravedad del cuerpo está ahí. Y hasta que no te metes en alguno de estos asuntos, es como un gran descubrimiento y está, digamos, la base de todo. Luego hay otro elemento que me parece fundamental aquí, ¿sabes? Poner encima de la mesa para, ¿sabes? Dar algunas pinceladas un poco de cosas llamativas de este libro, que es el tema de mirar hacia adentro, ¿no? Al que te has referido tú, porque simplemente el prestar atención a qué está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, estabas describiendo muy bien el flujo de la energía, pero antes también has mencionado algo que a mí me encanta, tanto la práctica como hay otro libro que sacaremos, porque me encanta esto de la sonrisa interior, ¿no? O sea, cómo mirar hacia adentro, pero cuéntalo tú qué es la sonrisa interior, porque es tan bonito, o sea, simplemente tener esa mirada y esa intención, ¿no? Es una meditación, una primera meditación que es la base más o menos del Tao, ¿no? El camino empieza con la sonrisa. Entonces, el asunto es, bueno, no hay nada mejor que sonreírse a uno mismo, es decir, intentar ser amable y ser suave con uno mismo. Entonces, la cuestión está en que lo físico atrae a lo espiritual y de igual manera que lo espiritual atrae a lo físico. Y en este caso vamos de lo físico a lo espiritual, colocando una pequeña sonrisa el velo del paladar, haciendo que se eleven un poquito el fondo de la boca y de ahí lo subimos, porque es una sonrisa suavizante, es una sonrisa que tranquiliza, una sonrisa interior que calma, ¿no? Y, y que relaja. Entonces la subes a los ojos y la bajas por la nariz y la lengua se tiene que apoyar en el paladar, en el velo del paladar, aquí en los alveolos, perdón, y empiezas a sonreír a todas estas zonas. Cuando te dicen sonríe a los ojos, pues sonríes a los ojos. Si quieres te puedes estar un rato ahí, ¿no? Y sonriendo a los ojos, se van tranquilizando, relajando, etcétera, ¿no? Y luego empiezas a bajar la sonrisa por el cuello y estás un buen rato sonriendo al cuello para que se relaje, se tranquilicen y se abran las vértebras, se expandan, ¿no? Notas que se te abre todo y luego bajas un poco más y
sonríes al timo. El timo es el centro del sistema inmunitario, ¿no? El centro de la juventud. Y ahí pues vas órgano por órgano a los pulmones. Entonces ya empieza con los pulmones, una cantidad de sonrisa, una sonrisa enorme a los pulmones, al corazón. Y, y te metes en el corazón, y te metes en los pulmones, y te metes en el hígado, y te metes y lo sonríes y parece que se abre, ¿no? Esta es una manera, efectivamente, de abrir el cuerpo, ¿no? Y darle una fuerza positiva, ¿no? Porque el Tao se basa mucho en las emociones. Aquí, de igual manera, hay otra parte del libro en el que se habla, no sé dónde era, quizá en el Fénix que abre sus alas o algo así, ¿no? Es imposible, bueno, tú porque eres ya muy avanzado, pero saberse es que ese libro tiene mucho contenido Mm. y muchísimas posturas. Yo como leo tantas vueltas con la traducción, pues digo, esto que me llevo puesto, ¿sabes? Porque realmente es un libro que hay que leer y releer. Es un auténtico libro de cabecera. Sí, sí. Y hay algunas posiciones que yo me las sé, pero no recuerdo el nombre, ¿no? El Fénix que abre sus alas. Entonces ahí se meten los sonidos curativos. Haces una posición, se mete el sonido curativo, haces otra posición, se mete el sonido curativo, haces otra posición, se mete el sonido curativo, haces otra. Y los sonidos curativos son 6 sonidos, es la base del Tao, ¿no? La sonrisa interior, los sonidos curativos, la postura es fundamental, ¿no? Y la órbita microcósmica. Entonces se meten los sonidos curativos, que son los sonidos que corresponden a los pulmones, al corazón, al, espera que se me, al bazo, a los riñones, al hígado y, y al ¿cómo se llama? Y al pericardio, al Sí, triple calentador. todos estos viajes que se proponen con distintos ejercicios, como bien lo estás describiendo, o sea, realmente suponen, por decirlo de otra manera, más complementaria, ¿no? Algo, es una invitación a conectarnos con nosotros mismos. Vivimos volcados hacia el exterior, la cantidad de estímulos que atrapa nuestra atención y nuestro ser, o sea, estamos absolutamente desquiciados. Mm, Entonces, estas técnicas de conectarnos con nosotros mismos, desde luego, como bien describías, la sonrisa interior para ir calmando con una meditación preciosa cada uno de los órganos, ese viaje de tomar conciencia realmente de lo que somos, ¿no? De cada una de las piezas, un engranaje perfecto y milagroso, o sea, porque es que tenemos un vehículo que es milagroso, ¿no? El hecho de tomar conciencia de él y de sus partes. Me encanta el abordaje holístico que supone el Tao, ¿no? Porque es verdad que en el mundo actual moderno tendemos a compartimentar y a la especialización, lo cual, bueno, tiene sus beneficios, pero parece que somos piezas sueltas de cosas. En realidad todo tiene esa conexión maravillosa, mágica y muy natural también, ¿no? Que es incluso la terminología que utiliza el Tao, como bien decía, mm, ¿sabes? Nombres de animales y cosas basadas en la naturaleza. Es mm, muy bonita, ¿no? Porque recuerda que todo, o sea, somos partes de la naturaleza, ¿no? Y yo mm, creo que recuperar esta sensibilidad, ya te digo, en un mundo además cada vez más tecnológico, tecnificado, que te voy a contar que no sepas, me parece que es fundamental. Por eso este libro creo que es, como sabes, abrir la ventana de aire fresco y además con metodología solvente, ¿sabes? Para recuperar nuestro ser, Jorge. totalmente, ¿no? Y en este se centra en las fascias y en los músculos y en los huesos también, ¿no? Pero cuando te habla por ejemplo, que el corazón tiene relación con el intestino grueso, los pulmones con el corazón con el intestino delgado, los pulmones con el grueso, Sí. los riñones con la vejiga, lógicamente, el hígado con la vesícula biliar, lógicamente, pero es que no te creas que se dice
el estómago, el bazo y el páncreas van juntos en bloque. Eh, en fin, y luego cada parte del cuerpo se relaciona con la otra, hay unos tendones que recorren todo el cuerpo hasta abajo. El dedo gordo del pie se relaciona con el dedo gordo de la mano y el meñique con el meñique de abajo, y entonces se tiene que hacer una posición, ¿no? Es una cosa así y así hacia abajo para notar cómo están conectados. Es decir, la sociedad, la medicina alopática, lo que ha hecho ha sido especializar a los médicos en un apartado concreto del cuerpo, ¿no? En el cerebro, los neurocientíficos, en el corazón, los, eh, el estómago por aquí, y en realidad va todo junto, ¿no? Y tiene muchísima relación con las emociones. Date cuenta que las emociones es la parte eh, etérica, digamos, o que no se ve, inmediata, que está muy pegada a nosotros, ¿no? Pero ya está, como es una parte que no se ve, ya está un poco separada y ya no accedemos a ella, ¿no? Entonces, estamos muy en lo físico y las emociones simplemente las vivimos, las sufrimos, y pero no hacemos nada con ellas, ni las utilizamos, Entonces el Tao te sirve para empezar a trabajar con las emociones desde un punto más sensato, más correcto y más instructivo y nutritivo, ¿no? Totalmente. Y a mí siempre me ha gustado decirlo, digo a las personas, pero en este caso me atrevo a decirlo de un libro. Pues mira, gente brillante es la que hace simple lo complejo. Mm, Eso se lo puedo, esa cualidad asignar sin ninguna duda a Mantak Chia y a ti también, que lo estás explicando muy bien. Pero es que es el tema de este libro. mm, Es que lo complejo, porque todo es, si te pones a mirarlo en detalle, muy complejo, pero hacerlo simple, amable, como una invitación que, vuelvo a decir, para que no haya malinterpretaciones, desde luego, o sea, seguro que el que se lea y disfrute de los beneficios de este libro se animará a probar el Qigong, ¿no? Pero no es o sea, no es necesario, es un contenido en sí mismo independiente que además se puede practicar desde el minuto uno porque está perfectamente explicado paso a paso, ¿no? Con esos beneficios de fortalecimiento interno y bueno, y de calmar la mente, y porque todo está tremendamente relacionado. El tema emocional, como bien dices, es fundamental, ¿no? Ahora que se habla tanto, cuando ya por fin hemos descubierto lo mm, emocional es que o sea, nos engañó Descartes en cierto sentido. Ya hubo alguno que un poquito más adelante, mm. algunos, no solo Goleman, sino otros muchos que lo pusieron aquí en primera plana. Oye, que esto también es importante, ¿no? Ahora lo tenemos claro, pero del dicho al hecho ya sabemos que hay un trecho, luego hay que saber gestionarlo, ¿no? Te Estas dicen educación, técnicas, claro, te dicen educación emocional. Yo he hecho algún máster de educación emocional y bueno, te hablan de todas las emociones, a veces te meten la neuropsicología que tiene eso, etcétera, pero en realidad, y te dan técnicas, ¿no? Mentales, sobre todo psicológicas, exactamente. para poder resolver esos problemas emocionales que tienes, ¿no? Aquí dice, Mantache dice mucho, it's so simple, it's so simple, o algo así, ¿no? Es tan simple, y it's simple. Y efectivamente, tú haces lo que te dice Mantaxia, lo que te dice el libro, y funciona. Y Exactamente. Y no hay que darle más vueltas a tampoco a más disquisiciones conceptuales sobre las emociones, etcétera. Sí, nada más. es un método de entrenamiento de la mente, del espíritu, del cuerpo. Es un Mm, método holístico fantástico, facilísimo de practicar. Si eres persistente, ahí está la dificultad, ¿no? Que uno se tiene mm, que poner a ello. mm, Pero bueno, por nuestra parte hemos hecho hemos puesto el primer granito
del camino, Jorge, ¿sabes? Fenomenal, fenomenal. ¿Sabes? Hacer llegar un Sí. conocimiento tan importante desde tan lejos a la gente que aquí, Mm, ¿sabes? Lo quiere aprovechar y incorporarlo en su vida, ¿no? mm. Y aquí se aprenderán un montón de cosas y te sorprendes con los conceptos, ¿no? Y con las metáforas de las que hablan. Bueno, empieza lógicamente con la respiración abdominal, que te dice cómo tienes que respirar con el abdomen, no solo ensanchando por la parte de delante, sino también por los lados y por detrás, que generalmente mantenemos muy rígida y estática la parte de los riñones. Y tú metes aire bien y dices, ostras, sí, se ensanchan también y respiran los riñones. Y tienes que cambiar un poquito el concepto porque vas a ver que es que respiras por las manos, respiras por los pies, respiras por la piel, o Por sea, los huesos, la respiración de huesos, efectivamente. eso todavía yo creo a mí me llama más la atención siempre lo de los huesos. Sí, sí, a mí eso me lo enseñó Juan Lee, la respiración de huesos. Estuvimos una semana con la respiración de huesos y es una pasada, la verdad. Es increíble cómo a través de las manos, primero con un dedo, ¿no? En esa enseñanza, ¿no? Y un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Llegas hasta aquí, otro poquito, otro poquito, otro poquito, haciéndolo varias veces, te respiran y al final toda la mano y luego lo copias en la otra. O sea, no es que te pongas otra vez con la otra mano a hacer todo el proceso, no, no. Copias la sensación que has tenido en una mano, ¡plac!, a la otra. Y entonces dices, ostras, si se, efectivamente. Es decir, lo bueno es que ahora, antes a lo mejor quizá estas enseñanzas tardaban un montón de tiempo, ¿no?, en transmitirse, pero con las técnicas que hay ahora, etcétera, y con la capacidad, por ejemplo, de Mantak Chia que tiene para transmitir las cosas, como lo tiene perfectamente integrado, las transmite en 2 días. Nos enseñó Camisa de Hierro en uno de sus talleres. Pero ¿cómo es posible que esta técnica... No, eso es simple, es sencillo, ¿no? Joder, sencillo, aquí apretando, porque tienes que apretar, tienes que hacer inspiraciones. Primero la respiración abdominal y luego la respiración inversa. La respiración inversa, que es inspiras, pero aprietas el abdomen. Y, y aprietas el abdomen y todo se comprime, ¿no? Y luego viene la respiración de condensación, ¿no? Que es que ya vas inspirando y en cada pequeña inspiración un 10%, ¿no? Tienes que contraer una parte del ano. Es que no sé, lo habitual es contraer el suelo pélvico. Te hablan de suelo pélvico y tenemos ahí la urogenital tenemos varias zonas ahí, varias paredes que separan los distintos órganos, ¿no? E intestinos, etcétera, ¿no? Y entonces tienes que el ano se divide en 5 partes y cada una de ellas afecta a una serie de órganos hasta llegar a la cabeza, ¿no? Entonces la parte central del ano afecta al corazón, afecta al estómago, afecta a los órganos sexuales, afecta a la tiroides, a la paratiroides, afecta hasta la coronilla, ¿no? La izquierda, pues todo lo que sea el bazo, el intestino grueso, el pulmón izquierdo, hasta hemisferio izquierdo, y así con todo, ¿no? Entonces tú vas presionando cada una de las partes y sientes la energía que sube por ahí, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Todas y cada una de esas respiraciones que también has mencionado, veo que estás súper empollado y puesto, lógicamente, están en el libro. Sí, sí. O sea que, bueno, estamos aquí, ¿sabes? En esta charla tan agradable contigo. Estamos, ¿sabes? El tiempo pasa volando, pero como tampoco queremos contar todo el libro, sino invitar
y sobre todo trasladar nuestro entusiasmo por haber sido capaces de llevar este proyecto a buen término, ¿no? Para beneficio de todos, ¿no? Tengo a Rocío ahí con la sección de libros recomendados. A ver qué más nos cuenta Rocío Seguro que de más. otras cosas interesantes. Bueno, pues vamos allá con las recomendaciones de hoy. La primera se titula Kuan Yin, que es una obra escrita por Nina Ginares en la que nos aproxima a la figura de Kuan Yin, la representación oriental de la Madre Divina, que es una de las entidades de luz más amadas y valoradas en Oriente, especialmente en Japón y China. En este libro, Nina nos amplía el conocimiento sobre esta divinidad, sus cualidades, su poder, sus dones, para poder afianzar y fortalecer y profundizar siempre en sus enseñanzas. Kuan Yin es un libro eminentemente práctico porque Nina ha plasmado en él las enseñanzas y la maestría que ella ha adquirido a lo largo de más de 30 años. Además, proporciona herramientas para también sanar física y mentalmente, técnicas de crecimiento personal, meditaciones sanadoras, rituales de conexión o iniciación para recibir símbolos sagrados. Asimismo, aporta también recursos para la prosperidad y la realización personal. Os recuerdo, editado por Colima, Kuan Yin, escrito por Nina Ginares. Y la segunda recomendación de hoy es doble, porque quiero recomendar dos libros también editados por Colima, que están escritos por Robert Aitken, que está considerado pues, el introductor del Zen en Occidente. Son, por un lado, Emprendiendo el Camino del Zen y, por otro, La Mente de Trébol. En el primero, en Emprendiendo el Camino del Zen, Aitken nos presenta las bases fundamentales para el entrenamiento Zen, una práctica que nos armoniza y nos ayuda a aportar compasión y sabiduría a todos los aspectos de la vida. Explica, capítulo por capítulo, la postura adecuada, la respiración correcta, la práctica con los koan, la relación entre maestro y discípulo y así también, pues, también los problemas corrientes y los hitos que hay en el camino. Y en La Mente de Trébol, Aitken explica de una forma muy clara y muy profunda los 16 preceptos del budismo zen, una lectura muy inspiradora para los practicantes del zen. Robert Aitken nos muestra cómo nuestra mente puede ser tan nutritiva para nuestra vida espiritual y ética como el trébol, que enriquece la tierra al crecer. Y bueno, por supuesto, obviamente recomendamos el protagonista de hoy, el libro que nos ha traído hasta aquí, que es Camisa de Hierro, escrito por el gran maestro Mantak Chia. Estas son las recomendaciones de hoy. Espero que, como siempre, os hayan gustado. Y todos estos libros están en nuestra web, www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid, nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Pues gracias, Rocío. Y bueno, me gustaría, ahora que tenemos ocasión, Jorge, primero decir que ya hemos cogido carrerilla, lo difícil ha sido arrancar, porque efectivamente bucear no solamente en los canales de comunicación con el Tao Garden, sino en elegir, ¿no? Un poco la hoja de ruta, pero ahora ya, ¿sabes? Ya que hemos arrancado. Tenemos que seguir con los sucesivos libros de Máximo Interior que tú y yo queremos seguir editando y es motivo suficiente, bueno, y Mantak, por supuesto, con las bendiciones de Mantak Chia, motivo, vamos, suficiente para seguir con este maravilloso proyecto. Y luego vas a estar, a falta de que el maestro pueda venir, que bueno, es que este año no viene, porque vino, yo tuve ocasión dos veces de conocerle gracias a ti en Valencia y en Barcelona, o fueron las dos en Valencia, no me acuerdo, en Valencia y Barcelona. Sí, Valencia y Barcelona. Este año no viene, pero bueno, otra vez que venga, ¿sabes? Organizaremos para que él pueda firmar ejemplares, pero a falta del maestro te tenemos a ti. Y vas a estar en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares del libro de Camisa de Hierro. Sí, 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 estaré por allí. Y bueno, hablaremos con quien quiera hablar de todas estas cosas. No, y el libro estará en la caseta. ¿Tú qué día estabas? ¿Un miércoles, creo, de memoria? Es que no me acuerdo. Tengo que coger la agenda porque no Bueno, aquí. ahora nos lo recuerda Rocío, no te preocupes, Vale. pero el libro va a estar en la caseta desde el 29 de mayo hasta el 14 de junio, que vamos a estar ahí en Editorial Colima, en la caseta 198. Estaremos ahí con todas las novedades, un Mm. montón de firmas, en fin. También muy interesante todos los que has dicho, el de Claro. Kuan Yin, que Nina Ginares es una Es verdad, Nina también la trajiste tú a Colima, es, evidentemente. es impresionante Sí, la sí, sí, sí. conexión tan brutal que tiene con el camino de la diosa. Sí. Y lo del Zen, los dos libros de Zen, pues muy interesantes también. Ya hay algunos que hemos empezado sentándonos quietos sin hacer nada. O sea
que ahí los japoneses es que lo cogen todo y lo elevan una octava, ¿no? Y lo simplifican, lo empaquetan y lo dejan ahí. Bueno, muy bueno. Bueno, ahora que has dicho lo de la octava, me ha venido a la mente nuestro querido amigo común Óscar Mateo, que nos presentó a ti y a mí, al que le mando recuerdos desde aquí. Rocío, ¿has asomado la cabeza? Recuérdanos qué día está Jorge en la Feria del Libro firmando, que tú tienes ahí el calendario muy a mano. Jorge va a estar en la Feria del Libro de Madrid el jueves 11 de junio a partir de las 7 de la tarde. Para Perfecto. todos los que quieran venir a conocer a Jorge y a conocer Mantachía, jueves 11 de junio a las 7 de la tarde en la caseta 198 de la Feria del Libro de Madrid. ¿Por qué te habrá tocado el número 11, Jorge? Bueno, porque esas casualidades que no lo son, ¿no? Oye, pues no sé si se ha quedado algo más que tú quieras decir acerca del libro. Como te digo, esto es un aperitivo, ¿no? Para que se asomen de verdad a toda la sabiduría de Mantak Chia. Por Mm, fin, en España otra vez, sí. No, que lo hay que comprarlo, hay que leerlo si se quiere. Se puede leer por partes, ¿no? Te puedes ir si quieres al final y leerte un poquito el tema de las fascias, los meridianos, cómo son, etcétera. Te puedes ir directamente a un ejercicio que te parezca bien, que te llame la atención, no sé, la tortuga dorada o lo que decía el fénix dorado, se lava las plumas, o te vas al principio un poquito más adelantado, ¿no? Que se trata de abrazar el árbol, ¿no? Y eres, te, te, si no has practicado nunca, pues tienes que empezar con los ejercicios más sencillos, ¿no? Entonces, ahí hay para todos, ¿no? Con este libro. Pues no, estoy de acuerdo. Ya os digo que yo estoy entusiasmada, muy agradecida también a ti, al maestro Mantak Chia, por haber Gracias a vosotros. confiado en mí y en nosotros, en Colima. Y bueno, y al universo por producir estas sincronías tan mágicas. Ya te digo que me iba a decir a mí que acabaría publicando libros que llevan años en mi biblioteca, como libros ahí súper queridos. Es muy mágico. O sea que nada, Fenomenal. gracias, gracias Jorge, gracias a todos los que nos seguís, a todo el equipo de Editorial Colima y en especial a la jefa Rocío Aguilar. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta muy pronto. Hasta luego.